día, hermanos. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en la carta primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La carta de Pedro hace énfasis en la gracia de Dios para soportar las pruebas y dificultades. El versículo empieza con la palabra echar, que significa poner, lanzar, despojar toda nuestra ansiedad al Señor. A pesar de conocer a Dios, muchas veces podemos estar ansiosos. Y ansiedad se define como un sentimiento de intranquilidad, inquietud, un estado de agotamiento, por miedo que suceda algo. En otras palabras, sería un temor anticipatorio. Estar en esta ansiedad hace que no tengamos paz, que estemos intranquilos, preocupados por el futuro, que nos preguntemos qué va a pasar, qué sucederá, o no sé qué voy a hacer. Esta condición puede manifestar en nosotros una falta de comunión y confianza en la palabra del Señor. Pero la segunda parte de este versículo dice: Él tiene cuidado de nosotros. Eso significa que el Señor tiene interés y presta atención a todo nuestro caminar. Él conoce todo lo que pasamos y todo lo que sentimos. Entonces, ¿cuál sería la solución para quitarnos toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación? La respuesta es ir a la presencia de Dios. Como dije al inicio, la carta de Pedro hace énfasis en la gracia de Dios. Nosotros como hijos suyos tenemos que orar y correr a la gracia del Señor para buscar su fortaleza, su paz, su tranquilidad. El versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra sobrio significa mantener la calma ante situaciones complicadas o difíciles. Y después dice velad. Nosotros como hijos del Señor, y más en estos tiempos difíciles, tenemos que estar orando constantemente y buscando la presencia de Dios y ir a su gracia para que Él nos ayude, para que Él nos fortalezca. Hay un versículo que me gusta que está en el Salmo 55, 22 y dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. La palabra sustentar significa que Dios nos va a dar todos los recursos que necesitamos, que Él es nuestro sostén, y como nuestro sostén, Él nos va a proveer, nos va a ayudar, nos va a fortalecer, y de su palabra que Él es nuestra roca. Él nos va a dar todo lo que necesitamos para que podamos seguir adelante. Así que yo te animo a que sigamos buscando al Señor y dejemos todas nuestras cargas en su presencia. Está su gracia para ayudarnos y fortalecernos en todo momento, todos los días. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tú eres un Dios fiel y bueno, y tú nos escuchas. Quiero pedirte que nos ayudes, que quites de nosotras toda nuestra carga, toda nuestra preocupación, toda ansiedad, toda angustia, y nos ayudes, Señor, a fortalecernos en ti, a ir a tu gracia siempre, a buscarte en oración, Señor, y a depender de ti. Te damos gracias porque tú no nos dejas y porque conoces lo más profundo de nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, porque tú traes respuestas a nuestras oraciones y tú nos ayudas a seguir en pie y firmes y adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Oh.
Dios bendiga sus vidas en esta tarde. Vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Y para eso quiero hablar y reflexionar con ustedes en cómo la mente a veces es un campo de batalla. En este tiempo donde la mente trabaja a kilómetros por hora, yo quiero ver qué nos dice la palabra con respecto a esto. Y en 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 3 al 5, la palabra del Señor tiene algo para decirnos en esta tarde. Dice la Biblia, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder, dice una versión, el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Queridos hermanos, hermanas y amigos y amigas, necesitamos que nuestros pensamientos se dirijan a Dios. Es la mente donde allí se llevan a cabo las principales batallas de nuestra vida. Dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy en claro es que la mente en muchas ocasiones lidera nuestros actos. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Nuestros actos son el resultado directo de nuestras ideas. Si tenemos una mente negativa, vamos a tener una vida negativa. ¿Usted no conoció personas así? ¿O no le ha pasado a usted alguna vez de ser negativo, de todo verlo mal, de verlo todo de una manera oscura? Si nosotros tenemos una mente negativa, piénselo y recuérdelo, vamos a tener una vida negativa. Constantemente tenemos que estar haciendo un ejercicio muy importante. ¿Y saben qué? ¿Cuál es? Pensar en lo que estamos pensando. O sea, analizar a conciencia nuestros pensamientos. ¿Alguna vez usted se ha detenido a pensar qué está pensando? A analizar de dónde vienen esos pensamientos que pasan por su mente. ¿Son de Dios o son del enemigo? Si nosotros nos descuidamos, en un instante vamos a pensar cosas que no vienen de Dios. Y es más, yo creo que en este momento usted está pensando cuáles son las cosas que no vienen de Dios. Ni siquiera necesita que yo se las diga. ¿Cuáles son esas cosas que a veces están en mi mente y que yo sé que no vienen de Dios? Que son cosas malas, que son cosas dañinas, que son cosas que dañan a otros, que son cosas que me dañan a mí. Miren, dijo alguien, la mente es como un aeropuerto donde aterrizan aviones de muchos lugares. Pero, como pasa en el aeropuerto, saben que tienen ellos un controlador que permite o no aterrizar a un avión. Nosotros tenemos un controlador. ¿Saben cómo se llama? Se llama Espíritu Santo. Y ese es el que permite que solo aterricen en nuestra mente los pensamientos autorizados, aquellos que realmente vengan de Dios. Los pensamientos son como las aves. Puede que estén volando sobre el árbol. Lo que no hay que dejar es que hagan nido en él. Porque al igual que los huevos de las aves que ponen allí en los árboles, dan a luz especies de su misma naturaleza. ¿Qué va a dar el huevo de un ave? Otra ave. De la misma manera, los pensamientos también. Lo que allí se anide es lo que va a dar como resultado.
Por eso es que hay que tener cuidado, queridos amigos, ¿con qué estoy alimentando mi mente? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque dicen algunos, todo lo que sube baja, pero también todo lo que entra sale. O sea que todo lo que entra a nuestra mente es lo que después va a salir al exterior. Parece un trabalenguas, pero tenemos que repetirlo frecuentemente. Debemos pensar qué estamos pensando. Debo pensar qué estoy pensando. Repítalo. Debo pensar qué estoy pensando. El problema de mucha gente y muchas situaciones de conflicto en su vida tienen sus raíces en los patrones de pensamiento que tienen. El enemigo de nuestra alma nos va a ofrecer ideas torcidas y nosotros tenemos que saber identificar cuáles son aquellas ideas que son aceptables para el Espíritu Santo y cuáles no hay que aceptar. En este pasaje que leímos, aquí la palabra de Dios es muy clara. Tenemos que conocer la palabra de Dios lo suficientemente bien como para ser capaces de comparar lo que tenemos en la mente con lo que tiene Dios en su mente. Y en este pasaje que leímos podemos entender que el enemigo levanta fortalezas, o sea, pensamientos que nos mantienen por mucho tiempo, nos pueden mantener atados, atadas. Algunos dicen que son prisiones espirituales. Y debido a eso, cierta manera de pensar que tenemos nos puede tener atados o atadas. Y es ahí donde tenemos que pelear la buena batalla de la mente. La buena batalla de la mente consiste en no argumentar con el enemigo. No tenemos que dialogar con él. Él quiere que discutamos con él. Nos ofrece teorías y nosotros las empezamos a pensar, razonamientos, argumentos, y ese es el peor error. Lo que nosotros debemos hacer es, como dice la palabra, llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo para que le obedezcan a Él y solamente a Él. Cualquier pensamiento, querido amigo, hermana, hermano, que no se alinee con la palabra de Dios, no es de Dios. A veces uno dice, ¿y qué es de Dios? Si usted conoce la Biblia, va a saber identificar las cosas que no son de Dios. Cuando uno empieza a controlar lo que piensa, comienza a pensar como piensa Dios. Y es entonces, y solo entonces, que vamos a poder caminar de acuerdo al plan de Dios para nuestra vida. Con el enemigo no hay que dialogar. Lo que se debe aplicar es la palabra de Dios. Es lo que hizo Jesús cuando fue tentado por él. El enemigo quiso confundirlo, aún con la misma palabra, pero fue la palabra de Dios la que finalmente destronó a Satanás y le dio victoria a Jesús ante la tentación. La palabra de Dios es importante y nosotros debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios para estar armados. Armados, dice un refrán, hasta los dientes, ¿no? Es decir, todo nuestro ser tiene que estar armado. Así que nosotros debemos estar armados y armadas hasta los dientes con la palabra de Dios. Gálatas 6, 7 al 9 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, dice Gálatas, pues,
de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Miren, este es un tiempo donde la maldad parece priorizar lo bueno. Y hay mucha gente que dice, ¿y para qué voy a ser bueno? Si al final mirá los malos, qué bien le va. Pero la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hay que continuar sembrando buenas cosas en nuestra mente, porque a su debido tiempo vamos a segar si no desmayamos. Hay que conquistar el terreno de nuestra mente y aún aquel terreno que el enemigo te ha robado. Él es un intruso que si ha invadido nuestra mente debe ser sacado, debe ser desterrado de ella. El enemigo programa las mentes, lo hace poco a poco, y una de las artimañas que él utiliza a veces es crear en la mente ideologías. Esas ideologías se transforman en actitudes, y esas actitudes se transforman en hábitos, y los hábitos forman a las culturas. ¿Saben? Tenemos mucha gente que piensa muy mal y que ya tiene esa maldad incrustada como una ideología en su propia vida. Culturas enteras que piensan cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros afirmamos que muchas de las cosas que caracterizan a nuestras culturas son patrones de pensamientos que en algunos casos y en la mayoría van en contra de la palabra de Dios. Así es como el enemigo programa la mente de los hombres. Pero Dios quiere que reprogramemos nuestra mente. Deuteronomio 7:22 dice, Jehová tu Dios echará delante de ti poco a poco todas las naciones. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Saben, es poco a poco, como a través de la palabra de Dios, el Señor va instalando y transformando nuestros pensamientos a su imagen y transformando nuestra vida, nuestros hábitos, nuestras conductas. Por eso decimos que la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios tiene poder de desplazamiento, tiene poder para destruir aquello que sea malo, poder para renovar, poder para resucitar cosas buenas en la vida de los seres humanos, porque es a través de la palabra de Dios que todo pensamiento del enemigo es arrastrado fuera de la mente. Es a través de su palabra. Es la palabra la que destruye todo argumento que se levantó para decirte que no vales nada, que nunca vas a salir de la situación en la que estás, que todo esto te va a terminar perjudicando cada día más, que esto no tiene solución, que tu vida no tiene solución, que tu matrimonio no tiene solución, que tus hijos no tienen solución, que esta tristeza no tiene solución. La palabra de Dios tiene el poder para desplazar todo argumento, toda fortaleza que se haya levantado para dañar tu mente y dañar tu espíritu. Y la palabra de Dios va a renovar tu mente y va a resucitar tus sueños, los sueños que Dios ha tenido contigo, los sueños que Dios ha soñado para tu vida. Deuteronomio 1:6 dice, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo, y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, dijo Dios, yo os he entregado la tierra,
entrad y poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Promesa de Dios, palabra de Dios para nuestra vida. Ellos duraron ahí en ese monte mucho tiempo. El pueblo estuvo en ese lugar porque tenían mentalidad de desierto. Pero Dios quiere que tengamos la mente de Cristo, no la mente del desierto. En el desierto hay desolación, en el desierto hay sed, en el desierto hay desánimo, hay desesperanza. Dios quiere que nosotros tengamos la mente de Cristo. Él quiere renovar nuestra mente poco a poco para que podamos entrar y poseer todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios tiene algo para tu vida y Él quiere dártelo. Él quiere que entres a esa tierra de bendición donde están las promesas que Él ha derramado para tu vida. Quizás tu pensamiento es el resultado de ideologías, de recuerdos de tus propias vivencias negativas que no te dejan avanzar. Pero tené algo en claro. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. La parte difícil de ser liberado en la mente está en reconocer que hemos estado siendo afectados por ideologías, por patrones de pensamiento, por recuerdos negativos. Nosotros tenemos que volver nuestros ojos al Padre. Tenemos que ir a los pies de Jesús, como llegó el Hijo pródigo, y reconocer que necesitamos su ayuda y que queremos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Quiero invitarte en este día a que hagas conmigo esta oración. Quiero hacer una oración junto a vos. Decile en este día al Señor: Señor, en este día reconozco que mis pensamientos no han sido de tu agrado, pero quiero cambiarlos. Sé que no puedo cambiar por mí mismo, por mí misma, pero creo que tú tienes el poder para renovar mi mente. Y en tu nombre vengo, llevando cautivo todos mis pensamientos y los pongo a los pies de Cristo Jesús, para que esos pensamientos obedezcan a Él y solamente a Él. Señor, yo declaro que tengo la mente de Cristo y hoy decido pensar a la manera de Dios para que la vida y el propósito de Dios se manifieste en mí. Si esa fue tu oración, quiero orar por tu vida ahora. Padre, en el nombre de Jesús, nos levantamos contra todo argumento del enemigo que esté tomando control de las mentes de las personas, trayéndole depresión, angustia, desolación. Nos levantamos contra todo argumento del enemigo que lo quiera dañar, Señor, o quiera dañar la mente de tus hijos, de tus hijas y de aquellas personas que hoy se sientan oprimidas, que hoy se sientan cansadas, que hoy se sientan decepcionadas, que hoy se sientan angustiadas, que hoy se sientan enfermas, que hoy se sientan en crisis.
Señor, en el nombre de Jesús, rompe, quiebra y quita, libera todo argumento del enemigo que ha dañado esas mentes. Desplaza, Señor, esos pensamientos negativos y que hoy la mente de Cristo comience a invadir la mente de tus hijos y de tus hijas. Comience a llenarlos de gozo, de paz, de alegría y de vida, porque tu palabra es fiel y verdadera. En ella descansamos. Quebramos toda obra del diablo, toda opresión del enemigo sea quitada en el nombre de Jesucristo y por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, que el Espíritu Santo limpie y transforme en esta hora la mente de aquellos que necesiten ser transformados por ti. Señor, los encomendamos a tu cuidado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga y hoy te haya dado la mente de Cristo para que tu vida viva en perfecta y eterna voluntad. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. En verdad, al que